Bueno, ¿cómo están todos? Feliz noche. Esta oportunidad, ya acercándonos a los temas finales de este programa de ecografía ocular. Bueno, esperando que hayan digerido estos primeros temas que han sido de gran importancia para muchos. Bueno, siempre hay algo nuevo que aprender, hay algo nuevo de la cual hay que actualizarse. Entonces, bueno, en esta oportunidad vamos a actualizarnos un poco acerca de las patologías que afectan el nervio óptico. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca principalmente de una introducción que les traigo, conceptual, ¿ok? Más que todo, para que podamos recordar sobre qué es el nervio óptico. Y bueno, no es más que una estructura tubular de aproximadamente 5 centímetros de longitud. Hay que tener en cuenta que el nervio óptico forma parte del sistema nervioso central. El mismo ya fue descrito hace muchos años atrás como una prolongación de la dura madre. El mismo tiene también cuatro porciones. Esto siempre se los traigo, muchachos, por la intención de que cada vez que lo pregunto, a veces suele olvidarse, a veces no lo dicen completo. Entonces acá se los traigo para que lo tengamos como un recordatorio. El nervio óptico tiene la porción intraocular, intraorbitaria, intracanalicular y la subaranoidea. Son cuatro porciones que debemos siempre tenerlas presentes. Evidentemente, vamos a estudiar, sí, la intraorbitaria, pero hay que tener también en consideración que existen otras y de las cuales, más que todo en otros estudios por imágenes de extensión, las debemos también estudiar y obviamente tener como conocimiento general. Hay que tener también otras cosas, otros puntos importantes como que recientemente se han abierto nuevas áreas de oportunidad, entre ellas destaca la medición del diámetro de la vena del nervio óptico. Ya tuvimos un foro chat en el que, bueno, les enseñé cómo medirlo y en la práctica, bueno, también tuvieron la oportunidad de realizar de alguna u otra forma este abordaje que hoy en día lo están utilizando muchísimas especialidades como diagnóstico. En poco tiempo va a ser introducido en protocolos no solo de neuromonitoreo, sino también en cualquier hallazgo neurológico que se requiera. Entonces, bueno, vamos a establecer aquí algunos de los puntos que vamos a tocar, principalmente hablarles acerca de lo que sería la ecografía, pero también les traigo un poco acerca de historia ecográfica, las técnicas y protocolos de estudio, la importancia de la medición del nervio, también las indicaciones y contraindicaciones y las ventajas y limitaciones que el mismo los trae. Entonces, bueno, algunas de las patologías del nervio óptico. Recuerden que no es solamente basado en el engrosamiento, hay otras entidades que pueden estar también afectando el nervio óptico. Y bueno, evidentemente las palabras finales o conclusión. Entonces, bueno, vamos a ir mencionando un poquito acerca del concepto básico. Sabemos que el nervio óptico está compuesto por muchísimos axones, células ganglionares, retinianas y hay que tener en cuenta que sus porciones son de gran importancia conocerlas, sobre todo la intraocular, la intraorbitaria, la intracanalicular y la subaranoidea o intracraneal. En la retina, también considerando que tiene dos importantes receptores, fotorreceptores, como lo son los conos y bastones. Ellos realizan pues diferentes tipos de sinapsis y de alguna forma nos ayuda a distinguir lo que sería esos axones que se agrupan en el disco óptico, constituyendo al final lo que sería el nervio óptico. Entonces hay que tener siempre en cuenta esas pequeñas porciones que se van a ir cada vez unificando para formar ya el nervio óptico como tal. Aquí les traigo sobre todo algunos puntos a considerar, como por ejemplo el recorrido del mismo, que tener también en valoración que el nervio óptico está rodeado por capas meningias. Entonces, esto es importante reconocerlo, porque si no lo reconocemos y vemos una lesión tumoral crecer, seguramente no vamos a pensar en primer momento que se trata de un meningioma.
pero la verdad es que sí puede crecer un meningioma a nivel del nervio óptico por sencillamente la razón de presentar una continuidad importante con las meninges intracraneales. Tiene líquido cefalorraquídeo, por eso es que la importancia de cuantificar el diámetro en presiones intracraneales elevadas resulta ser de gran importancia y de gran sensibilidad. Obviamente ya todos conocemos que los nervios ópticos convergen para formar esta estructura que vemos acá, que está principalmente hacia el hipotálamo y entre las carótidas internas que corresponde al quiasma óptico. Tenemos también algunas, ya esto un poquito a profundidad, pero ya los oftalmólogos y los neuroanestesiólogos que acá están, pues lo manejan bastante bien, pero de todas maneras aquí les traigo esto para que refresquemos conocimiento en que, bueno, se curvan anterolateralmente, pasan a través de la porción caudal de la cápsula interna, continuándose luego hacia el asa de Meyer. Esto es algo anatómico a grandes rasgos que le traigo de todas maneras para que se vayan proyectando un poco más acerca de todo el recorrido anatómico y lo tengan también en valoración. Tenemos también que la ecografía clínica aquí juega un papel, un rol importante en el POCUS, que no es más que el ultrasonido a la cabecera del paciente. Este uso se ha extendido a la mayoría de todas las especialidades médicas, lo que les he comentado, ya dejó de ser un área netamente del oftalmólogo, del médico radiólogo, ya últimamente se integra como método clínico, como método pronóstico, como protocolo inclusive, como una herramienta importante en la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, sobre todo por las cantidades de patologías que el mismo puede ofrecer y la rapidez del estudio. En la neurooftalmología es la parte de la neurología y la oftalmología que se encarga del estudio de las enfermedades que afectan el sistema visual. Entonces, las pruebas de imágenes van valoradas directamente a esa rama porque va a precisar de forma mucho más detallada lo que sería la valoración anatómica y patológica de las estructuras que conforman la vía visual. Entonces, un poco de historia que, bueno, esto realmente me pareció muy interesante. Lo leí hace poco, por eso esta lámina recién la acabo de integrar a mis diapositivas. Tenon describe en el año 1806 por primera vez la vaina del nervio óptico. O sea, imagínense, no es algo tan, digamos, tan alejado, ¿no? O sea, fue una descripción muy reciente de la misma como un recubrimiento conformado de líquido cefalorraquídeo y meninges. Entonces, que envuelve al nervio óptico y a la esclera del globo ocular. Pero fíjense cómo ya aquí se va acercando el año a 1867, donde básicamente Luzca, que bueno, él también precisó algunos agujeros. Además, él demuestra que la capa fibrosa que recubre el nervio óptico es una comunicación de la porción interna de la dura madre. O sea, imagínense, esto ya, o sea, estamos hablando de que esto no tiene más de 150 años aproximadamente, que fue apenas estudiada y que, bueno, obviamente de 150 años hasta el día de hoy se han venido pues cada vez innovando mucho más actualizaciones acerca de esta vaina del nervio óptico. Entonces, bueno, aquí en el año ya 97, fíjense que aquí ya nos estamos cada vez acercando más a nuestra fecha actual. Hansen y Helke reportan por primera vez el uso de la ecografía al modo B y son los primeros que realizan la primera medición por ecografía del diámetro de la vaina del nervio óptico. Empezaron a evaluarlo, claro, obviamente al detectar que sí se puede por una sonda ecográfica, que empezaron a evaluar ellos mismos los pacientes con hipertensión intracraneal y cómo era su respuesta ante esa estructura ecográfica. Entonces, ¿qué hicieron? Efectuaron una comparación del diámetro de la vena del nervio óptico medido en 16 pacientes con traumatismo cráneoencefálico severo agudo contra controles sanos y encontraron la diferencia significativa de la media del diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, fíjense que ellos no solamente realizan la primera ecografía, sino que hacen el primer estudio que demuestra que el nervio óptico estaba en una relación estrecha
y bastante directa con con la hipertensión intracraneal. Entonces, bueno, aquí esta imagen que es muy similar a la del forochar que les presenté, donde, bueno, por encima de 5 milímetros ya traduce una PIC de 20 milímetros de mercurio. Con respecto a la técnica y protocolo, pues el traductor siempre hace alta frecuencia, 7 MHz o más. Es la técnica de elección para valorar el globo ocular y esta misma técnica de elección es la que vamos a usar para localizar el nervio óptico. Obviamente, muchas estructuras superficiales las vamos a ver, sí, evidentemente, pero para estudiar el nervio óptico necesitaría bajar un poco más la frecuencia para aumentar la profundidad y poder estudiar mucho mejor el nervio óptico. Con respecto a la medición del diámetro, bueno, primero que nada debemos tener en cuenta su desembocadura para poder entender que a partir de allí, de la papila realmente, en toda la región de la excavación posterior, debo hacer una medida hacia lo más profundo de 0,3 centímetros. Esto con la finalidad de que todas esas fibras axonales que yo les dije que se iban bifurcando, ¿ok? De alguna manera las sobrepase y podamos medir de manera más fidedigna el eje propio o el cuerpo propio del nervio óptico. Entonces, la importancia de la medición del nervio óptico, como se menciona en la anatomía, la fisiología, tiene diferentes segmentos, sabemos. Hay una literatura que explica que se puede, de alguna forma, medir el nervio óptico en su primer segmento. Sin embargo, a veces suele ser un poquito complicado por el transductor. Hay que tener un transductor, pues, con una resolución espacial bastante importante para yo poder ver mejor a más detalle esa porción intraocular. Sin embargo, el segundo segmento, pues es el que más se utiliza y de la cual podemos entonces precisarlo mucho mejor. Hay que tener en cuenta que no debe pasar de 0,3, el valor normal es de 0,3 a 0,5 centímetros. Entonces, tener en cuenta siempre esos valores van a ser de gran importancia. La medición del diámetro de la vena del nervio óptico evalúa de manera indirecta la presión intracraneal, sí. Sin embargo, la palabra indirecta acá es relativa, porque si ya sabemos que circula líquido cefalorraquídeo, ya no sería indirecto, sino que ya estamos entrando, gracias a un estudio que demostró una sensibilidad y una especificidad del 88 y 93% respectivamente, es un número bastante bueno para indicar ya de manera directa la presión intracraneal tomando como punto de corte, como ya le sabemos, el 0,5 centímetros, que ya está traducido como por encima de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Tenemos entonces algunos parámetros a evaluar. Hubo una vez un colega que me dijo, doctor, yo el nervio óptico solamente mido y ya. Así tal cual me lo dijo. Y la cosa es que no se debe medir y ya, porque muchas veces, y aquí cito siempre a la doctora Rebeca Rodríguez, que ella pues siempre me decía, Manuel, o sea, tú no solamente debes medir el nervio óptico, porque no es lo único. Tú tienes que medir sus bordes, tienes que ver la ecogenicidad, tú tienes que visualizar cómo está su trayecto, porque no es lo mismo que esté verticalizado como la literatura lo dice, a que yo tenga la presencia de varios acodamientos o que si está tortuoso y dilatado. Todas esas son estructuras importantes que siempre debemos valorar con el nervio óptico. Muchas veces, si hay también lesiones tumorales, en una oportunidad yo destaqué en un nervio óptico la presencia de un mucocele que estaba pues lesionando la parte superficial del mismo. Sin embargo, claro, eso si yo no estudio este punto importante que dice la presencia de lesiones ocupantes de espacio, yo solamente me fuera encargado de medir el nervio óptico y ya. Pero resulta que ese hallazgo incidental estuvo allí presente y que si yo no lo fuese buscado, pues obviamente no lo fuese visto, no lo fuese descrito, ni mucho menos diagnosticado. Entonces, son cosas que es importante valorar siempre esos cinco aspectos. El diámetro, evidentemente, es el fin común por el cual casi todo el mundo, me atrevo a decir,
realiza siempre un aprendizaje de la ecografía ocular, principalmente por el diámetro, pero también la ecogenicidad, muchachos. Nunca se dejen confiar de que el nervio óptico, lo vi hiperecogénico, ya esto es normal. No, él normalmente es hipoecogénico. Los contornos deben ser lisos. Ustedes no pueden ver ningún tipo de irregularidad a nivel del borde, ni de su morfología debe ser siempre vertical. ¿Ok? Entre las indicaciones y contraindicaciones, bueno, la contraindicación, obviamente, si hay un estallido del globo ocular o alguna maniobra que considere que la presión que yo voy a realizar va a ser por encima de la indicada y puede lesionar la cámara anterior o puedo empeorar las lesiones preexistentes, yo no realizo la ecografía ocular. Y esto es muy común muchas veces en los servicios de emergencia, sobre todo emergencia oftalmológica, donde pues podemos conseguir en el día a día heridas por arma blanca principalmente. eh, no es aconsejable realizar la ecografía ocular. Ajá, con respecto a las indicaciones, pues obviamente la gran variedad que siempre les he venido mencionando a lo largo de todas las situaciones clínicas que hemos visto, incluyendo entonces traumatismos oculares, tumores orbitarios, enfermedades desmielinizantes, neuropatías ópticas, hipertensión intracraneal y seguimiento postquirúrgico. Son algunas de las muchas que siempre se nos presentan. Entre las ventajas de la ecografía del nervio óptico, pues muchísimas. Sin duda alguna, son muchas más las ventajas que las desventajas. Y cuando tú controlas las desventajas, tú mejoras mucho más esa ventaja, ¿no? De la ecografía. Entonces, por ejemplo, es no invasiva, es indolora, es accesible económica, es repetible en el tiempo. Esto es importante porque casi siempre yo visualizo en los neuromonitoreos cómo el residente siempre está constantemente midiendo el diámetro de la vaina del nervio óptico y eso, bueno, ayuda muchísimo. Hace poco tuve un paciente que acudió a consulta por un déficit neurológico agudo, se demostró por tomografía que era un evento isquémico, pero resulta que estaba presentando pues episodios febriles, esos episodios febriles cuantificados en 39 40 grados centígrados y obviamente cuando en la tomografía destaca el medio de contraste, realiza un realce importante en cápsula que demostró un absceso cerebral. Lo que pasa que, bueno, estaba preexistente la isquemia cerebral con el absceso. Entonces, ¿qué ocurrió allí? La doctora, evidentemente, por el edema cerebral no podía hacer la PL. Entonces, estaba, pues, obviamente tratando con manitol, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué le recomendé yo a la doctora en vista de que la doctora contaba con un ecógrafo? Bueno, yo le pedí que realizara la medición del nervio óptico. La doctora, obviamente, sin tener experiencia, yo la fui guiando hasta que logramos demostrar que sí, evidentemente la presión intracraneal iba disminuyendo cada vez más posterior a la antibiótico terapia, lo que sí resultó que el acceso pues estaba en resolución. Entonces, fíjense cómo ya ahí se está abriendo un campo de estudio de seguimiento bastante importante que la doctora desconocía, pero que de ahora en adelante me dijo que lo iba a comenzar a utilizar. Entonces, fíjense esta ventaja tan grande que acá no la menciono, pero que es una anécdota del día a día. Entre las limitaciones, bueno, dependencia del operador, hay limitaciones en la visualización de estructuras profundas y artefactos, sí, pero eso, como les digo, es algo que siempre va a ser solucionable. Bueno, entre las patologías del nervio óptico, vamos a hablarles acerca de la neuropatía óptica. Cuando hablo de neuropatía es pues una patología propiamente del nervio óptico que pues va a abrir un abanico muy amplio de muchísimas entidades. Eh, Principalmente la hipertensión intracraneal es una de las principales que genera de manera indirecta una neuropatía, sí, porque obviamente desencadena un incremento importante del grosor. Entonces, el umbral del diámetro del nervio óptico utilizado para determinar el aumento de la presión intracraneal aumenta por encima de 20 milímetros de mercurio. Y bueno, en este caso no existe un consenso definido entre investigadores, pero el promedio de todos es casi siempre el mismo. Hay que tomar en consideración algunas de las mediciones que varían, pero sin embargo, si se ponen a visualizar cada uno, yo les traje todos estos puntos de corte porque es importante que ustedes lo vean, lo participen, pero al final siempre los autores van a coincidir.
aquí les traigo una imagen, pues en este caso de un paciente masculino de 43 años. Muy importante en este caso porque presenta una enfermedad renal crónica con hemodiálisis, hizo un infarto cerebral con disminución del nivel de conciencia y miren acá cómo ecográficamente podemos ver un importante engrosamiento de la vaina del nervio óptico. Entonces de aquí esto nos puede hablar muchísimas cosas que de alguna u otra manera pueden estar presentes en esta hipertensión intracraneal, en este caso de por obviamente una nefropatía crónica, en este caso enfermedad renal crónica ya bastante reagudizada, ¿ok? Por lo que vemos acá. Bueno, acá tenemos también otro nervio óptico mayor de 5 milímetros. Esta figura se destaca pues que de la letra A está el primer caliper que nos habla de 0,30, siempre son 0,30 el punto corte, y luego el trazo en transversal. Bueno, podemos conseguir drusas. Las drusas del nervio óptico son depósitos siempre de colesterol, hialinos, que bueno, están presentes en la cabeza del nervio óptico. Constituye siempre una imagen, o se destaca siempre como una imagen hiperecogénica. Aquí en el fondo de ojo podemos observar las características de la drusa y ecográficamente las vamos a ver como hiperecogenicidades, que son milimétricas. Ellas lo importante es que dejan sombra y lo importante es que están en relación directa con el disco óptico. De alguna de otra manera son bilaterales y eso nos permite siempre hacer el diagnóstico diferencial. Que un paciente una drusa va a generar una ceguera o va a generar algún trastorno de la agudeza visual, no siempre es así. Las drusas pueden ser inclusive asintomáticas. Tenemos entre la neuritis óptica, pues el diagnóstico evidentemente es clínico cuando se trata de una pérdida súbita de una visión unilateral, el dolor, el defecto pupilar aferente, el defecto campimétrico. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Bueno, normalmente como se puede asociar a muchísimas patologías, lo importante acá es que nosotros tengamos en cuenta que primero es a predominio de mujeres jóvenes, o sea que si llegamos a hacer la ecografía ocular, la medición del nervio óptico en este grupo etario y en este sexo principalmente en mujeres, pues nos va a ayudar muchísimo a dar el diagnóstico, aparte de que se asocia con enfermedades autoinmunes progresivas, esclerosis múltiple, entre otras. Entonces, bueno, aquí básicamente se realiza examen ecográfico del ojo, imagen al modo B. El diámetro de la vaina del nervio óptico está a 3 milímetros, como ya les había dicho. Fíjense que todos los autores coinciden en la misma manera de medirlo y acá, bueno, de alguna u otra forma demuestra que el número 2 pues está en 0,27, lo que indica normalidad. Cuando nos vamos a esta imagen, pues acá sí podemos observar que hay un aumento del diámetro, inclusive ya aquí pasando de 0,50, lo que nos está arrojando el diagnóstico si es mujer, si el joven y aparte pues con un antecedente, una esclerosis múltiple o una enfermedad autoinmune progresiva y vemos esto, lo primero que debemos descartar no es hipertensión endocraniana, sino principalmente neuritis óptica. O sea, lo que quiero con esto es que hagan siempre el ejercicio de que no siempre es hipertensión intracraneal, también lo podemos conseguir dependiendo de los hallazgos clínicos. En un paciente con una neuritis óptica con inflamación del disco, fíjense que, bueno, a veces la drusa puede ser unilateral. Si es unilateral, me da más a que sea una inflamación del disco. Lo que estamos viendo acá, este abombamiento, esta elevación, sí se trató en esta oportunidad de una patología propiamente del disco óptico que se mide entre el fondo y la cúpula de la papila. Normalmente, bueno, también milimétrico. Y bueno, ya para ir terminando, dejándoles Ah, pues, ¿qué le pasa a este principalmente teléfono medio que loco? es Coño, una herramienta muy importante, de gran utilidad, lo siguen utilizando muy frecuentemente y casi siempre se va a seguir usando, no creo que vaya a quedar en desuso nunca la medición del diámetro de la vena del nervio óptico. Y bueno, básicamente la versatilidad, la accesibilidad, la seguridad son algunas de las cosas, algunos de los parámetros que aquí les coloqué para que siempre lo tengan en cuenta en su práctica clínica diaria.
Para todo siempre va a ser importante la medición del nervio óptico. Es importante destacar el potencial de la técnica. Ya sabemos que, pues, al no ser tan invasivo como los fueron algunos métodos diagnósticos de la hipertensión intracraneal en los años anteriores, fíjense que hoy en día esto que es menos invasivo, que es de bajo costo, que es repetible en el tiempo y que es rápido y pues casi todas las clínicas u hospitales presentan un ecógrafo, nos va a ayudar muchísimo a la hora de evaluar pacientes, no solamente de la unidad de urgencia, sino también de la práctica cotidiana. Bueno, muchachos, hasta acá el seminario de patología del nervio óptico. Del mismo modo, bueno, abro ciclo de preguntas y respuestas por si alguno tiene alguna duda.